¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que sale de tu boca está construyendo el cielo o abriendo puertas al infierno? ¿Te has preguntado cuántas veces repites frases que suenan inofensivas, pero están contaminando tu fe, bloqueando tus oraciones, robándote autoridad espiritual y lo peor de todo, enojando a Dios sin que lo notes? Y si te dijera que hay 5 cosas que los cristianos jamás deberían decir, porque cada vez que lo hacen, el enemigo gana terreno en su mente, en su hogar y en su espíritu, palabras que parecen normales, incluso cristianas, pero que han sido sembradas por el enemigo para debilitar tu fuego interior, confundir tu fe y apagar tu comunión con Dios. Sí, puede sonar extremo, pero te aseguro algo. Después de este video, no volverás a hablar igual, porque lo que vas a descubrir hoy es una alarma del cielo para todos los que quieren vivir una fe auténtica, santa y poderosa. Hoy, el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos, porque muchas de las batallas espirituales más peligrosas no comienzan con ataques visibles ni con manifestaciones oscuras, comienzan en la boca, en expresiones comunes, repetidas sin pensar, que suenan inofensivas, pero que están drenando tu autoridad, contaminando tu espíritu y enojando profundamente a Dios. Si no eres consciente, puedes estar viviendo una vida de fe débil, sin respuestas, sin dirección, simplemente porque tu lengua está desconectada de tu espíritu. En este video vas a descubrir cuáles son esas 5 frases peligrosas que millones de cristianos repiten cada día. Y lo más importante, cómo reemplazarlas por declaraciones que desatan bendición, autoridad, sanidad y dirección divina. Pero esto no será un mensaje suave, no es un contenido motivacional. Este es un estudio profundo, una cirugía espiritual que va a transformar la manera en que oras, hablas y piensas. Y antes de comenzar, quiero que escribas algo muy importante en los comentarios. Escribe con fe: Señor, santifica mi boca. Esa frase será tu primer acto profético, una declaración espiritual que activará en ti un nuevo nivel de sensibilidad al Espíritu Santo. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan ser libertadas por la verdad. Porque hay miles de cristianos que están hablando muerte sin saberlo, y tú puedes ser el canal que los despierte. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es el único alimento espiritual para muchos hermanos que no tienen una iglesia cerca. Y tú eres parte de esta comunidad que arde por Dios. Prepárate, porque este no es un estudio más, es un despertar. Y lo que aprenderás en los próximos minutos puede ser el punto de inflexión que tu vida espiritual estaba esperando. Y presta mucha atención a esto. La penúltima cosa que un cristiano jamás debería decir podría ser la razón por la cual tus oraciones no han sido contestadas, tu fe se ha estancado o ciertas áreas de tu vida siguen en oscuridad. Muchos la repiten cada día sin imaginar que están provocando la ira de Dios y abriendo grietas espirituales que el enemigo no duda en aprovechar. Respira profundo, abre tu espíritu, porque lo que sale de tu boca a partir de hoy cambiará tu atmósfera para siempre. Comencemos. Primera cosa, usar el nombre de Dios en vano. Cuando pronunciamos el nombre de Dios, no estamos diciendo cualquier palabra, estamos invocando al Creador del universo, al Santo de Israel, al Dios que es fuego consumidor. Su nombre no es un adorno, ni una muletilla emocional. Es sagrado, temido por los ángeles, respetado por los profetas y exaltado por los redimidos. Y sin embargo, muchos creyentes lo mencionan con ligereza, sin pensar, como si fuera un simple recurso del lenguaje diario. ¿Cómo hemos llegado al punto de convertir lo más sagrado en algo trivial?
En Éxodo 27, Dios establece con claridad un mandamiento que no ha perdido vigencia. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Esta advertencia no es una sugerencia cultural de una época pasada, sino un llamado eterno a la reverencia. Dios no toma a la ligera lo que pronunciamos con nuestros labios, especialmente cuando se trata de su propio nombre. Cada vez que lo usamos fuera del contexto de adoración, clamor o proclamación espiritual, estamos degradando algo que el cielo considera santo. Jesús, al enseñar a orar, no comenzó con una petición personal ni con una queja. Comenzó así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Esta frase revela la postura espiritual con la que debemos acercarnos a Dios, con un corazón que honra, una lengua que bendice y una mente que comprende el peso de sus palabras. Santificar el nombre de Dios no es solo evitar decirlo mal, es vivir con la conciencia de que cada vez que lo nombramos entramos en un terreno santo. El problema no es solo decir expresiones como Dios mío, oh Dios, o OMG. El verdadero peligro está en cómo lo decimos, sin intención, sin fe, sin conexión. Cada vez que usamos su nombre como una exclamación vacía, como una reacción automática al asombro, la sorpresa o la frustración, estamos erosionando nuestra sensibilidad espiritual. Es como tocar una alarma de incendio por diversión. Con el tiempo, deja de importarnos el sonido, y cuando llegue la verdadera emergencia ya no reaccionaremos. Así ocurre con el nombre de Dios. Si lo desgastamos con el uso irreverente, llegará el día en que lo pronunciemos en oración y no sentiremos nada. Esto no solo afecta nuestra relación con Dios, también afecta nuestra alma. El corazón se vuelve insensible, el espíritu se entumece, y lo más trágico es que nos acostumbramos a eso. Vivimos una fe sin fuego, una oración sin peso, una comunión sin temblor, porque el respeto se perdió desde la raíz, desde la forma en que hablamos, pero hay esperanza. El Espíritu Santo puede reeducar nuestra boca. Una forma poderosa de comenzar es reemplazar las expresiones vacías por oraciones conscientes. En lugar de decir Dios mío, como una reacción podemos decir Señor, ten misericordia, gracias, Padre, ayúdame, Dios. Esto transforma una exclamación inerte en una puerta viva hacia la presencia divina. Ya no es una palabra hueca, es un puente al cielo. El nombre de Dios tiene poder. Es el nombre ante el cual se doblará toda rodilla. Es el nombre que salva, que sana, que libera. Y si realmente creemos en eso, no podemos usarlo como si fuera una palabra cualquiera. Debemos hablarlo con temblor, con fuego, con conciencia. Porque lo que nombramos con los labios, también lo construimos en el alma. Si alguien ha estado sintiendo sequedad espiritual, frialdad en la oración o desconexión con lo sagrado, quizás esta sea una de las raíces. Tal vez, sin saberlo, el nombre de Dios se ha convertido en parte del vocabulario común, en lugar de ser el estandarte de adoración. Pero hoy puede ser el día del giro. Hoy puede comenzar un nuevo ciclo de reverencia, donde cada vez que pronuncies su nombre, el cielo se abra y tu espíritu tiemble. Esta es la primera cosa que debes dejar de decir. Porque el nombre que invocas define el nivel de comunión que estás dispuesto a cargar, y quien honra el nombre honra al Dios que lo lleva. Segunda cosa, hablar como si el azar gobernara tu vida. Muchas veces, sin darnos cuenta, repetimos expresiones que suenan comunes, incluso inofensivas, pero que contradicen totalmente nuestra fe. Decimos cosas como buena suerte, cruzo los dedos, ojalá que el universo me escuche,
o toquemos madera, como si el curso de nuestra vida dependiera de la casualidad, de la energía, de fuerzas impersonales o de simples rituales populares. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo que realmente estás declarando cuando usas ese tipo de frases? Jesús fue claro cuando dijo: «No os afanéis, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6, 31-33. La base de la vida cristiana es la confianza plena en un Dios que ve, que escucha y que cuida. No vivimos por estadísticas ni por suerte. No dependemos de probabilidades. Vivimos bajo la mirada atenta de un Padre que gobierna los tiempos, que cierra y abre puertas, que dirige cada detalle de nuestra historia con precisión eterna. Cuando usamos un lenguaje cargado de superstición, revelamos sin querer una teología frágil. Mostramos que en algún nivel hemos absorbido la lógica del mundo, esa lógica que dice que todo es cuestión de azar, que el destino es una ruleta, que el éxito depende de estar en el lugar correcto en el momento correcto o de tener suerte. Pero la palabra de Dios nos confronta directamente con esa mentalidad. Jeremías 10:2 dice: «Así dice el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni os aterréis de las señales del cielo, aunque las naciones las teman». El pueblo de Dios debe hablar diferente porque vive diferente. Cuando decimos «buena suerte», aunque no lo pensemos literalmente, estamos dejando fuera a Dios de la ecuación. Es como si Él no tuviera nada que ver con el resultado de lo que va a pasar. Es como si todo dependiera de un factor desconocido e incontrolable. Pero el Señor no es un espectador de nuestra vida. Él es el autor. Él es el que escribe cada capítulo. Proverbios 16:3 nos da una clave poderosa. Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. En otras palabras, no necesitas suerte cuando tienes dirección divina. No se trata de ser exagerados o de convertirnos en policías del lenguaje. Se trata de alinear lo que decimos con lo que creemos. Si creo que Dios está al control, entonces debo hablar como a alguien que camina en fe. En lugar de decir suerte, puedo decir que el Señor te guíe, que Dios abra puertas, que el favor de Dios te acompañe. Al principio puede parecer forzado, pero con el tiempo tu lenguaje se convierte en una plataforma de fe. Cada palabra que sale de tu boca puede ser una semilla de confianza sembrada en el ambiente espiritual. Es importante entender que nuestras palabras moldean nuestra perspectiva. Lo que dices, si lo repites lo suficiente, comienza a formar parte de tu sistema de creencias. Por eso, muchos creyentes que confiesan que creen en Dios, en la práctica viven como si todo dependiera de la suerte, como si Dios fuera solo un recurso de emergencia. Pero Dios no es el último en la fila de tus posibilidades. Él es la fuente, es el principio. Es el que sostiene todo con su poder. Hablar como el mundo habla es también pensar como el mundo piensa, y hablar como un hijo de Dios es pensar como un heredero del reino. La renovación comienza en la mente, pero se evidencia en la lengua. Si quieres vivir bajo cielos abiertos, tu boca debe confesar la verdad que sostiene tu fe. Dios está en control. No importa lo incierto del panorama, no importa lo que digan las circunstancias, no necesitas suerte, necesitas confianza. Esta es la segunda cosa que todo cristiano debe dejar de decir, porque detrás de cada frase supersticiosa hay una sombra de duda, y donde hay duda, la fe se debilita. Pero donde hay confesión de confianza, el cielo se mueve. Tus palabras pueden ser reflejo de miedo o de fe. Tú decides con qué poder quieres caminar. Tercera cosa, prometer oraciones que no se cumplen, decir, oraré por ti,
Parece un gesto noble, incluso espiritual. Es una frase que muchos cristianos pronuncian casi de forma automática al escuchar un problema, una enfermedad, una necesidad urgente. Sin embargo, con demasiada frecuencia, esa promesa queda suspendida en el aire como una cortesía vacía, como una forma elegante de cerrar una conversación. Y cuando eso ocurre, algo profundo se rompe, no solo en nuestra credibilidad espiritual, sino también en nuestra relación con Dios. Jesús fue contundente cuando dijo: «Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, porque lo que es más de esto de mal procede». Mateo 5:37. No se trata solo de evitar la mentira abierta, sino de que nuestras palabras tengan peso, coherencia, integridad. Prometer algo tan sagrado como la oración y no cumplirlo es jugar con lo espiritual, es desvalorizar un acto que en el mundo espiritual representa una de las armas más poderosas del creyente. La oración no es un adorno, es una declaración de guerra, una puerta de intervención divina, un canal de consuelo, sanidad y transformación. Eclesiastés 5:5-6 refuerza esta idea. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. ¿Te has dado cuenta de la seriedad de esta advertencia? No cumplir una promesa hecha con la boca, especialmente cuando se trata de un acto sagrado como la oración, es considerado pecado. No es un error menor, es una falta de reverencia, una falta de responsabilidad espiritual. Y si esto se convierte en hábito, comenzamos a erosionar lentamente la sensibilidad de nuestra conciencia. Samuel, uno de los profetas más respetados del Antiguo Testamento, dijo algo que debería estremecer el corazón de todo creyente. «Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros». 1 Samuel 12:23. Para él, no orar por alguien que lo necesitaba no era solo un descuido, era pecado. Este nivel de convicción no nace de una religiosidad legalista, sino de una relación íntima con Dios y un sentido profundo de responsabilidad espiritual. Cuando prometemos orar y no lo hacemos, además de fallarle a Dios, también le fallamos a la persona que confiaba en nuestra palabra. Damos una falsa esperanza. Hacemos creer que alguien intercederá por esa carga, cuando en realidad queda desatendida. En una época donde las palabras han perdido valor, los hijos de Dios deben ser conocidos por la firmeza de su compromiso, incluso y especialmente en lo invisible. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Primero, desarrollar una cultura de acción inmediata. Si alguien te pide oración, ora en ese instante. No necesitas un templo ni una ceremonia. Una oración sincera de 30 segundos puede ser más poderosa que una promesa olvidada. Segundo, crea recordatorios espirituales. Una lista de oración en el celular, una libreta, alarmas diarias. La constancia en lo pequeño entrena el alma para lo grande. Tercero, da seguimiento. Pregunta después de unos días, ¿cómo va aquello por lo que oramos? Esa pregunta no solo muestra amor, sino que fortalece vínculos de fe. La oración verdadera es un acto de amor. Es interceder como si la carga del otro fuera nuestra. Es ponerse en la brecha como lo hizo Cristo, nuestro intercesor eterno. Prometer orar y cumplir esa promesa no solo bendice al otro, también te transforma a ti. Te vuelve sensible, te conecta con la necesidad, te convierte en canal del cielo. Esta es la tercera cosa que todo cristiano debe dejar de decir a la ligera. Porque en el reino de Dios, las palabras no son adornos, son compromisos. Y si aprendemos a orar cuando decimos que oraremos, nuestras palabras comenzarán a tener autoridad. Y cuando nuestras palabras tienen autoridad, nuestras oraciones también la tendrán.
La integridad espiritual comienza en lo que decimos y se confirma en lo que hacemos cuando nadie nos ve. Cuarta cosa, usar lenguaje corrupto o destructivo. Las palabras no son neutras, llevan peso, forman ambientes, revelan el contenido del corazón. Lo que sale de nuestra boca puede sanar o herir, construir o destruir, bendecir o maldecir. Y aunque muchos cristianos lo pasan por alto, el lenguaje que usamos diariamente, especialmente cuando estamos molestos, frustrados o bajo presión, revela el estado real de nuestra vida espiritual. Porque una lengua contaminada no es solo un mal hábito, es una señal de que algo más profundo está dañado. La Escritura no deja espacio para la duda. Efesios 4:29 nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta instrucción va mucho más allá de evitar groserías, apunta a un estilo de comunicación. Lo que dices edifica o destruye, levanta o aplasta, impulsa al otro hacia Dios o lo hunde en culpa, rabia o indiferencia. Y Santiago en su carta añade una advertencia aún más directa. Con ella, la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3:9-10. ¿Cómo es posible que con los mismos labios con los que adoramos a Dios pronunciemos sarcasmo, humillaciones, murmuraciones o quejas? Esa incoherencia no solo daña nuestro testimonio, entristece al Espíritu Santo y bloquea su obra en nosotros. Lucas 6:45 nos da la clave: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nuestras palabras no nacen del aire, sino del alma. Si lo que más fluye de ti es crítica, burla, pesimismo o enojo, eso no es solo un problema de lenguaje. Es una señal de que hay heridas internas, amargura no tratada, orgullo escondido o frustraciones no entregadas a Dios. Y mientras esas raíces no se sanen, la lengua seguirá siendo una fuente de contaminación. Muchos creyentes justifican sus palabras diciendo: así hablo yo, es mi forma de expresarme, no lo dije en serio. Pero en el mundo espiritual no se trata de intenciones, sino de frutos. Las palabras liberan vida o liberan muerte. Son semillas que germinan en el alma de quien las escucha, y también en la del que las pronuncia. Cuando hablamos con liviandad, con doble sentido, con cinismo o con veneno, estamos sembrando destrucción, incluso si no nos damos cuenta. El Espíritu Santo desea habitar en nosotros, pero también fluir a través de nosotros. Y una de las formas más visibles en las que Él se manifiesta es a través de nuestras palabras. Cuando una persona está llena del Espíritu, su lenguaje cambia. Comienza a hablar con ternura, con verdad, con poder, con discernimiento. No usa palabras para impresionar ni para atacar, sino para sanar, exhortar, fortalecer y consolar. ¿Cómo se purifica la lengua? No es solo cuestión de callar o de controlar, es un proceso de transformación profunda. Comienza por permitir que Dios sane el corazón, porque de allí brota todo. Luego implica desarrollar un filtro espiritual, pensar antes de hablar, orar antes de responder, callar cuando el alma está alterada. Memorizar textos como Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Puede ser una herramienta poderosa para renovar la mente. Si te has dado cuenta de que últimamente tu boca se ha llenado de quejas, dureza, palabras torpes o hirientes, este es el momento de hacer un alto. No te acostumbres a hablar como el mundo. No normalices un lenguaje que apaga la presencia de Dios.
porque cada palabra que pronuncias puede ser una chispa que incendia o una gota que sana. Esta es la cuarta cosa que todo cristiano debe dejar de decir, porque una lengua contaminada no solo revela un corazón herido, también impide que el espíritu fluya con libertad, y donde el espíritu no fluye, la vida se seca. Pero cuando purificamos nuestros labios, comenzamos a hablar como hijos de luz, y nuestras palabras entonces se convierten en un canal del cielo en medio de la tierra. Quinta cosa, declarar como si Dios fuera un sirviente. Uno de los mayores peligros espirituales de nuestro tiempo es confundir la fe con control. Creer que podemos forzar a Dios a actuar con nuestras palabras, declarar y decretar cosas como si el cielo estuviera obligado a obedecer nuestros deseos. Esta actitud, aunque se disfraza de espiritualidad, en realidad revela un corazón orgulloso, centrado en el yo, y no en la voluntad de Dios. Porque la fe auténtica no se basa en manipular el poder divino, sino en rendirse completamente a la soberanía de aquel que todo lo sabe. Primera de Juan 5:14 nos recuerda una verdad poderosa y, al mismo tiempo, profundamente incómoda para el alma humana. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí está el punto clave: conforme a su voluntad. No conforme a mi anhelo, ni a mi urgencia, ni siquiera a mi lógica. La oración verdadera se convierte en un acto de alineación, no de imposición. Cuando olvido esto, comienzo a tratar a Dios como un genio que debe concederme deseos, y no como el Rey soberano cuya sabiduría supera mi entendimiento limitado. Santiago 4:3 va aún más lejos al diagnosticar la raíz de muchas oraciones no respondidas. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces nuestras oraciones son simplemente listas de deseos personales disfrazadas de espiritualidad? ¿Cuántas veces exigimos sin siquiera preguntarnos si lo que estamos pidiendo es parte del propósito eterno de Dios para nuestra vida? Este tipo de actitud no solo es peligrosa, sino que nos aleja del verdadero corazón de la fe, que es rendición. Jesús, en el momento más crucial de su vida, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, no usó su autoridad para escapar del sufrimiento. No declaró su liberación, no exigió una salida. Su oración fue: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta es la cumbre de la fe. No hay mayor muestra de confianza que entregar tu voluntad a Dios en medio del dolor, del temor o de la incertidumbre. La fe madura no dice, haz lo que yo quiero, sino haz lo que sabes que es mejor. Muchos han sido heridos por una teología distorsionada que enseña que, si tienes fe suficiente, Dios está obligado a darte lo que pidas. Y cuando eso no sucede, se culpan a sí mismos o se alejan de la fe, sintiendo que Dios los falló. Pero el problema no es Dios, sino la forma en que entendimos la oración. Dios no se mueve por fórmulas mágicas, se mueve por amor, por propósito, por sabiduría eterna. No está sujeto a nuestros decretos, porque no es nuestro sirviente. Es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Creador. Esto no significa que no debamos orar con fe, declarar la palabra o creer en milagros. Claro que sí, pero siempre bajo una premisa fundamental: sea hecha tu voluntad. Esta frase no debilita la oración, la fortalece, porque te coloca en la corriente perfecta del plan divino, porque te libra de frustraciones innecesarias, porque te enseña que lo mejor no es lo que tú imaginas, sino lo que Él ha planeado desde la eternidad. Aprender a orar así requiere humildad, requiere dejar de lado el ego espiritual.
Requiere aceptar que hay cosas que no entendemos, procesos que duelen, tiempos que no controlamos. Pero en esa entrega nace una paz superior a todo entendimiento, una certeza profunda de que, aunque no lo vea, Dios está obrando. Esta es la quinta cosa que todo cristiano debe dejar de decir o practicar: declarar cosas como si Dios fuera un sirviente obligado a obedecerme. Porque la verdadera fe no se mide por cuántas veces Dios hace lo que yo quiero, sino por cuántas veces yo me rindo a lo que Él quiere. Y en esa rendición descubrimos la libertad más profunda, la madurez más real y el poder que nace, no del control, sino de la confianza absoluta. ¿Y si te dijera que cada palabra que pronuncias está revelando quién verdaderamente está sentado en el trono de tu corazón? No lo que profesas creer, sino lo que en realidad gobierna tu vida. Porque aunque podemos aparentar muchas cosas, por fuera nuestras palabras nos delatan. Tarde o temprano, lo que habita dentro de nosotros sale por la boca. Y eso no es casualidad. Es una ley espiritual. Jesús lo dijo con una claridad que atraviesa la máscara de la religiosidad. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. No se trata solo de vocabulario, ni de buenos modales. Se trata de tronos. Se trata de quien tiene el control real de tu ser interior. Porque si Dios no reina allí, tu lenguaje lo gritará. Orgullo, miedo, queja, ansiedad, sarcasmo, incredulidad. Todo eso es fruto de un corazón que aún no ha sido plenamente rendido al Señor. Muchos creyentes luchan con sus palabras sin darse cuenta de que el problema no está en la lengua, sino en el corazón. Pueden intentar hablar mejor, corregirse, evitar ciertos términos. Pero si no hay un cambio profundo en el interior, la transformación será superficial y temporal. Jesús, en Mateo 12:34, confrontó a los fariseos diciéndoles: «Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca». Es una verdad que incomoda, pero libera. Tus palabras demuestran, te exponen, te reflejan. Piénsalo así. Tu boca es una ventana espiritual. Cada vez que hablas, estás abriendo esa ventana para que otros, y tú mismo, vean lo que hay dentro. Si lo que sale son críticas constantes, palabras duras, quejas amargas o frases llenas de duda, entonces el problema no es solo de expresión, es de trono. ¿Quién gobierna tus pensamientos? ¿Quién domina tus emociones? ¿Quién dicta la atmósfera de tu alma? Un corazón gobernado por Dios no es perfecto, pero está en proceso. Y ese proceso se nota en las palabras, porque donde el Espíritu Santo reina, hay dominio propio, hay verdad con amor, hay esperanza en medio de la tormenta, hay gratitud en vez de queja. Hablar bien no es cuestión de técnica, es consecuencia de rendición, y es aquí donde muchos tropiezan. Quieren cambiar lo externo sin rendir lo interno. Pero el reino de Dios no se establece en la apariencia, se establece en el corazón. Un corazón que ha sido quebrado por la gracia, limpiado por la sangre y gobernado por Cristo, empieza a hablar diferente, no por obligación, sino por transformación. Las palabras ya no son armas, sino instrumentos. Ya no hieren, ahora sanan. Ya no manipulan, ahora bendicen. Es por eso que este tema no es superficial. No estamos hablando solo de expresiones religiosas o frases comunes. Estamos hablando de señales. Cada palabra que sale de ti es una señal visible del estado invisible de tu alma. Y si hoy reconoces que tus palabras han sido duras, vacías, negativas o llenas de ansiedad, no te condenes, pero tampoco lo ignores. Esa es la alarma del cielo, mostrándote que hay algo más profundo que necesita ser rendido.
Pídele al Espíritu Santo que te muestre quién está ocupando el trono de tu corazón. Tal vez se trata del miedo que no has entregado. Tal vez es el orgullo que todavía resiste. Tal vez es la herida no sanada o la frustración que guardas en silencio. Sea lo que sea, no estás solo. Dios quiere gobernar tu interior, y cuando Él reina en tu corazón, tus palabras lo proclaman con autoridad, con mansedumbre, con vida. Porque hablar bien no es un acto mecánico, es un fruto espiritual, y solo crece cuando Cristo verdaderamente ocupa el centro. Así que observa lo que dices. Escúchate, no para autocondenarte, sino para discernir, porque tus palabras te están diciendo algo. ¿Estás escuchando? ¿Te has detenido a pensar que tus palabras no solo afectan lo que sientes, sino también lo que atraes? Lo que declaras puede abrir puertas en el mundo espiritual, puertas que, a veces, permiten que entren tinieblas disfrazadas de pensamientos normales, hábitos cotidianos o incluso simples expresiones de rutina. Pero esas grietas invisibles que se forman cuando hablamos fuera de la voluntad de Dios pueden convertirse en agujeros espirituales que debilitan tu vida sin que lo notes. Proverbios 18:21 lo dice de forma directa y poderosa. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es una advertencia y una promesa. Una advertencia porque hay consecuencias reales en lo que decimos. Y una promesa porque también podemos cambiar la atmósfera de nuestra vida al cambiar nuestras palabras. Cuando una persona declara constantemente, esto no tiene solución, yo siempre fallo, mi vida no sirve, nadie me ama, Dios no me escucha, está estableciendo un ambiente espiritual de derrota, de miedo, de fracaso. Aunque esas frases parezcan sinceras, en realidad son acuerdos con la mentira. Cada palabra mal dicha puede convertirse en una grieta en el alma, por donde se filtran pensamientos de ansiedad, opresión, incredulidad y hasta enfermedad. No es exageración, es una realidad espiritual que muchas veces pasa desapercibida. Lo más peligroso de estas grietas es que son progresivas. Comienzan con una expresión aparentemente inofensiva, pero si se repite, se transforma en patrón, y los patrones crean ambientes. Y esos ambientes, con el tiempo, moldean tu perspectiva, tus decisiones y tu destino. El enemigo lo sabe. No necesita destruirte de golpe. Le basta con sembrar una mentalidad derrotista a través de tu propia lengua. Y si no la corriges, terminarás viviendo la realidad que tú mismo estás proclamando. Por eso, parte del proceso de restauración espiritual es cancelar toda declaración dañina que hayamos hecho sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro. Cancelarla en oración, con arrepentimiento, y reemplazarla por una confesión alineada a la palabra de Dios. Por ejemplo, si has dicho, yo no sirvo para nada, puedes declarar, soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Si has dicho, estoy solo, puedes declarar, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Cada verdad bíblica dicha con fe cancela una mentira dicha por dolor. Recuerda, el enemigo no puede leer tu mente, pero sí escucha tu boca. Y muchas veces las puertas que él aprovecha para oprimir no se abren con pecados visibles, sino con confesiones descuidadas. Una queja constante es una invitación a la desconfianza. Una burla frecuente es una señal de dureza. Una autodeclaración negativa puede ser una semilla de derrota que germina justo cuando estás por avanzar. Pero aquí viene la buena noticia. Así como las palabras destructivas crean grietas, las palabras de fe crean fortalezas. Cuando comienzas a declarar lo que Dios dice de ti, tu atmósfera espiritual cambia, comienza a moverse el cielo.
comienzan a cerrarse las puertas que nunca debiste abrir. Comienzan a restaurarse áreas que estaban bajo opresión, no por magia, sino por alineación con la verdad. No se trata de repetir frases vacías como si fueran conjuros. Se trata de hablar desde un corazón rendido, consciente de la autoridad que tiene como hijo de Dios. Tus palabras pueden ser armas espirituales. Si salen de una fe genuina, puedes bendecir tu casa, tu salud, tu futuro. Puedes romper ciclos de oscuridad que comenzaron con palabras pronunciadas años atrás. Hoy es el día para hacerlo. Así que pregúntate, ¿qué he estado diciendo sobre mí que no viene de Dios? ¿Qué declaraciones he repetido tantas veces que ya forman parte de mi identidad? Esas frases deben morir hoy, y en su lugar deben hacer un nuevo lenguaje. Uno que no solo te afirme, sino que también establezca un clima espiritual donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido. Porque en el reino de Dios, lo que confiesas tiene peso. Tu boca puede ser la herramienta que Dios use para levantar muros de protección, encender fuego de fe y traer vida donde antes había muerte. Las grietas se cierran cuando hablas lo que Él habla, y cuando eso sucede, todo empieza a cambiar. Después de comprender cómo una mala confesión puede abrir grietas espirituales que afectan toda tu atmósfera, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos cerrar esas grietas y proteger lo que Dios nos ha confiado? La respuesta no está solo en lo que dejamos de decir, sino en desarrollar una disciplina activa, aprender a hablar de forma santa. Porque sí, la lengua también necesita ser discipulada. Muchos creen que el discipulado cristiano solo implica leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, pero Santiago 1:26 introduce un criterio que pone todo en perspectiva. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, vacía, inútil. Así considera la Escritura una vida espiritual que no ha aprendido a poner freno a lo que dice, y es que hablar no puede seguir siendo algo automático. En el reino de Dios, la lengua debe ser entrenada como un músculo espiritual. Cada palabra cuenta, cada frase construye o destruye. Y si no le damos dirección, se moverá por inercia, o peor aún, por impulso emocional. Proverbios 13:3 lo deja claro: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hablar sin filtro no es libertad, es descuido espiritual. La disciplina de la lengua santa comienza con una decisión: el ayuno de palabras. No como silencio absoluto, sino como ejercicio consciente de no hablar si lo que vamos a decir no edifica. Este tipo de ayuno revela con rapidez cuán acostumbrados estamos a hablar de más, a opinar sin necesidad, a comentar lo que no debemos. En el silencio voluntario, el corazón queda expuesto, y ahí empieza la transformación. Otra práctica esencial es la vigilancia interior. Es estar atentos no solo a lo que decimos, sino a lo que estamos a punto de decir. ¿Qué lo motiva? ¿Desde dónde nace? ¿Qué intención lo impulsa? El Espíritu Santo quiere enseñarte a discernir tus propias palabras antes de que salgan. A morderte la lengua si es necesario, a reformular lo que vas a expresar para que sea verdad con amor, no solo verdad cruda. No todo lo que es cierto debe ser dicho, y mucho menos si no edifica. Este entrenamiento se fortalece con el hábito de hablar bendición. No es positivismo superficial. Es cultivar el hábito de declarar lo que Dios dice, de bendecir, aunque cueste, de profetizar vida en lugar de repetir muerte, de consolar en vez de señalar, de corregir con ternura y no con dureza.
Un creyente maduro es reconocido en parte por la forma en que habla, y esa forma no nace de la voluntad humana, sino del fruto del Espíritu. Disciplinar la lengua también requiere memoria espiritual. Recordar lo que has dicho en momentos de enojo, temor o presión, y arrepentirte, no para condenarte, sino para rendir esa área a Dios. Cada vez que decides callar por reverencia o hablar con intención santa, estás moldeando tu carácter. Estás creciendo, estás manifestando que Cristo está siendo formado en ti. No se trata de obsesión ni de control religioso, se trata de amor, porque quien ama a Dios quiere honrarlo con todo su ser, y eso incluye su boca. Y quien ama a los demás quiere bendecirlos, no dañarlos con palabras que dejan cicatrices. Tal vez este sea el momento de hacer una pausa y reconocer que la lengua ha sido, durante años, un instrumento descontrolado en tu vida. Pero no tiene que seguir siéndolo. Hoy puedes decidir comenzar un nuevo camino, uno en el que hablas menos, pero con más propósito, en el que lo que sale de tu boca está impregnado de cielo, en el que tus palabras ya no destruyen, sino que sanan, guían y levantan. Porque una lengua disciplinada no es una lengua domesticada, es una lengua rendida. Y una lengua rendida se convierte en un canal por donde fluye el poder, la sabiduría y la gracia del Espíritu. Eso es hablar como un hijo del Rey. Eso es vivir con la boca consagrada. Y ese camino, aunque exige práctica, trae recompensa, una vida en la que lo que dices refleja lo que verdaderamente habita en ti. Cuando una lengua ha sido entrenada y disciplinada, comienza a manifestarse un fruto glorioso, una boca verdaderamente consagrada para Dios. Porque el propósito no es solo dejar de decir lo malo, sino convertirse en alguien que habla lo que viene del cielo. Una persona cuya voz no repite lo que dice la cultura ni lo que dicta la emoción, sino lo que el Espíritu Santo quiere comunicar en ese momento. El profeta Jeremías recibió esta poderosa palabra directamente del corazón de Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Jeremías 15:19. Ser como la boca de Dios. ¿Te imaginas? No solo hablar de parte de Él, sino hablar como Él hablaría, con la misma compasión, la misma firmeza, la misma pureza, la misma unción. Este es el llamado para todo creyente que quiere ser más que un oyente pasivo o un religioso de costumbre. Es un llamado a convertirse en portavoz del reino. Alguien que consuela con palabras que sanan, que exhorta sin herir, que corrige con amor, que bendice con poder. Pero para llegar a ese punto es necesario rendirse por completo y dejar que Dios purifique no solo el vocabulario, sino la intención detrás de cada palabra, porque no se trata de hablar más, sino de hablar mejor, de aprender a reconocer cuándo callar y cuándo hablar, cuándo sembrar y cuándo confrontar. La boca consagrada no habla por hablar, no opina por impulso, no repite lo que escuchó sin filtrarlo en oración. Una boca consagrada primero discierne y luego declara, y eso requiere intimidad con Dios. Solo quien está cerca del corazón de Dios puede hablar palabras que lo representen. No basta con conocer versículos. Se necesita sensibilidad espiritual, compasión por las almas y humildad para saber cuándo hablar y cuándo solo orar en silencio. Ser una boca consagrada es también ser un canal de intercesión. Muchas veces, lo más poderoso que puedes decir por alguien es lo que dices en secreto, cuando nadie te escucha, pero el cielo sí. Cuando permites que Dios consagre tu boca, tus conversaciones cambian. Ya no son superficiales, ya no hieren,
Ya no giran en torno a lo banal. Comienzas a ver cómo tus palabras se convierten en bálsamo para los que sufren, en guía para los que están perdidos, en fuego que despierta corazones dormidos. No porque tú seas especial, sino porque Él habla a través de ti. Y esto no se limita al púlpito. Una boca consagrada puede manifestarse en una llamada, en un mensaje de voz, en una charla en la cocina, en una oración sobre tus hijos antes de dormir. Cada ocasión es una oportunidad para que tu boca se convierta en instrumento del cielo. No necesitas ser predicador para ser portavoz de Dios. Solo necesitas estar dispuesto y rendido. El enemigo teme a las bocas consagradas, porque sabe que esas bocas no repiten el caos, traen orden, no extienden el miedo, imparten paz, no alimentan la duda, proclaman fe. Cuando decides apartar tu lengua para Dios, estás cortando toda asociación con el lenguaje del mundo y entrando en alianza con la voz del Espíritu. Tal vez hasta hoy has usado tu boca de forma inconstante, a veces para edificar, otras veces para destruir. Pero Dios no te está llamando a condenarte, te está llamando a purificarte, a dejar atrás lo que no edifica y a volver a hablar como Él habla. Porque una boca consagrada no es una boca perfecta, sino una boca disponible para los propósitos eternos. Hoy puedes tomar una decisión que transformará radicalmente tu forma de comunicarte. Decirle a Dios, purifica mis labios, como hiciste con Isaías. Pon tu palabra en mi boca, como hiciste con Jeremías. Usa mi voz, como hiciste con los profetas, los discípulos, los hombres y mujeres de fuego que marcaron generaciones. Porque cuando tu boca ya no te pertenece, cuando ya no hablas desde tu carne, desde tu herida o desde tu deseo, entonces Dios empieza a hablar a través de ti. Y cuando Él habla, todo cambia. Cuando una persona decide consagrar su boca a Dios, lo siguiente que ocurre no es solo una transformación humana, es una intervención divina, porque Dios no deja solos a quienes quieren ser usados por Él. Y si le has dicho, Señor, purifica mis labios, prepárate porque el Espíritu Santo responderá. Él no solo cambia lo que sientes, cambia cómo hablas. Esto lo vemos con claridad en la experiencia del profeta Isaías. Él ya conocía a Dios, ya tenía un llamado, ya tenía una misión. Pero en Isaías 6:5 se quebranta al reconocer una realidad dolorosa. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías no pidió un cambio de lenguaje, pidió perdón, y lo que recibió fue fuego. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías 6:7. Esa escena revela una verdad que todavía arde. Dios quiere tocar tu boca con fuego santo. Y ese fuego no es literal, pero sí espiritual. Es el mismo que descendió en Pentecostés cuando los discípulos, reunidos en oración, fueron llenos del Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:3-4. Notas el patrón. Dios no solo llena el corazón, también toca la lengua. Esto significa que cuando el Espíritu Santo se derrama sobre alguien, no solo lo llena de gozo, no solo lo guía o lo consuela, también transforma su forma de hablar. Palabras que antes eran secas, huecas o hirientes, ahora fluyen con vida. Oraciones que antes eran rutinarias, ahora cargan presencia. Declaraciones que antes eran superficiales, ahora tienen peso espiritual.
Una lengua encendida por el cielo no repite lo que escucha en la tierra. Habla desde lo alto. Habla con autoridad, con discernimiento, con poder. No necesita gritar porque la unción no está en el volumen, está en el origen. Y cuando es el Espíritu quien habla a través de ti, incluso una frase corta puede romper cadenas, traer consuelo o activar fe. ¿Y cómo comienza esta transformación? Con humildad, reconociendo, como Isaías, que necesitas ser tocado, que no basta con querer hablar mejor, necesitas ser purificado por dentro. Porque la lengua no es un problema aislado, es la manifestación de un alma que aún está en proceso. Y el Espíritu Santo no se escandaliza por eso. Él es especialista en limpiar bocas sucias, en prender labios dormidos, en usar voces quebradas para anunciar palabras eternas. Tal vez has usado tu voz para maldecir, para criticar, para herir, para manipular, para mentir, para murmurar. Tal vez tu lengua ha sido más instrumento del pasado que canal del Espíritu. Pero si te atreves hoy a pedir ese toque de fuego, si clamas por una llenura real, si decides rendir tu boca como un altar, entonces prepárate, porque Dios lo hará. Cuando eso ocurra, tu forma de hablar no solo cambiará, tu entorno cambiará contigo. Porque lo que digas ya no vendrá de ti, vendrá de Él. Y una palabra nacida en el Espíritu puede levantar a alguien del pozo, puede detener una tormenta emocional, puede sanar heridas que llevan años abiertas. Así de poderoso es tener una lengua bajo el gobierno del Espíritu. No se trata de emoción, se trata de santidad. Y el mismo fuego que purificó a Isaías y descendió en Pentecostés sigue disponible para ti hoy. Solo necesitas abrir tu boca, rendirla y decir: Espíritu Santo, toca mis labios, habla por mí, úsame para edificar, consolar, exhortar, amar. Él está esperando ese permiso y cuando se lo das, nada vuelve a ser igual. Cuando el Espíritu Santo toca tus labios, no solo enciende tu boca con fuego celestial, también marca el inicio de una transformación profunda que afecta tu madurez espiritual. Porque una lengua renovada no es solo una evidencia de poder, sino de crecimiento. Y es allí donde muchos creyentes tropiezan. Confunden emoción con madurez, inspiración con estabilidad, dones con carácter. Pero la verdadera madurez espiritual siempre se refleja en la forma en que hablamos. Hebreos 5:14 nos revela este principio con claridad. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Notemos algo importante. La madurez no es algo automático, es el resultado de uso, ejercicio, práctica, y eso incluye la forma de hablar. Una lengua que discierne no nace, se entrena. El lenguaje de un creyente inmaduro suele estar lleno de impulsos, se deja llevar fácilmente por las emociones del momento. Se queja cuando algo no sale como esperaba, murmura ante las pruebas, exagera los problemas, dramatiza las circunstancias. Habla mucho pero no edifica, reacciona sin pensar, usa frases que repite del mundo, sin filtrar si son coherentes con la fe que dice tener. En cambio, el lenguaje de un creyente maduro es diferente. Habla poco, pero con peso. No porque no tenga nada que decir, sino porque ha aprendido a elegir sus palabras con sabiduría. Su voz transmite paz, no caos. Sabe cuándo exhortar y cuándo callar. Ha dejado atrás los chismes, las quejas constantes, los juicios apresurados, porque no solo busca tener razón, busca tener el corazón correcto delante de Dios. Esta diferencia es crucial porque muchas veces confundimos un lenguaje cristiano con un lenguaje maduro. Hay quienes citan versículos, pero no saben escuchar. Hay quienes predican, pero no saben hablar con humildad. La madurez espiritual no está en
el conocimiento teórico, sino en el dominio propio aplicado a la vida cotidiana. Y una de las áreas donde eso más se nota es en la boca. Cuando un creyente madura, comienza a hablar desde la palabra, no solo sobre la palabra. Sus frases no son adornos religiosos, sino manifestaciones de convicción. Ya no repite por costumbre, ahora declara con intención. Ya no reacciona con carnalidad, ahora responde con templanza. Ya no necesita tener la última palabra, porque ha entendido que el silencio, muchas veces, también es una forma de hablar con sabiduría. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere disciplina, rendición, sensibilidad y autoconfrontación. Pero vale la pena, porque tu boca no fue creada para el conflicto, sino para la edificación. Y cuando la sometes al proceso del Espíritu, tus palabras se convierten en señales visibles de tu estatura espiritual. Piénsalo por un momento. ¿Cómo hablas cuando nadie te ve? ¿Cómo reaccionas cuando estás frustrado, cuando te sientes herido, cuando algo te molesta? ¿Qué sale de tu boca en esos momentos? Allí es donde se mide la madurez, no en los aplausos, sino en lo secreto, no en el templo, sino en la casa. No cuando estás inspirado, sino cuando estás bajo presión, porque quien ha alcanzado madurez no necesita impresionar a nadie con su lenguaje. Sabe que su verdadera autoridad viene de hablar en el espíritu correcto, con la motivación correcta, en el momento correcto. Ese es el lenguaje de los que han sido entrenados, de los que han comido alimento sólido, de los que han dejado la leche espiritual para caminar como adultos en la fe. Y eso no solo bendice a los demás, te libera a ti, porque una lengua madura evita conflictos innecesarios, construye relaciones sanas, establece respeto, transmite sabiduría y, sobre todo, refleja que Cristo está verdaderamente reinando en tu interior. Así que hoy, no te preguntes solo cuánto sabes de Biblia. Pregúntate, ¿cómo estoy hablando? ¿Mis palabras revelan a un niño espiritual o a un hijo maduro del reino? Porque tarde o temprano tu boca lo gritará. Pero si decides crecer, si decides rendir tu lenguaje, si decides dejar que el Espíritu te forme, entonces tus palabras no solo cambiarán, se convertirán en evidencia viva de que estás caminando en el nivel que el cielo espera de ti. Si nuestras palabras reflejan nuestra madurez espiritual, entonces también debemos entender algo aún más profundo. No solo revelan lo que hay dentro, también tienen el poder de abrir o cerrar realidades sobre nosotros. La lengua no es solo un espejo del corazón, es también una llave espiritual, y esa llave puede activar los cielos o cerrarlos. Este principio está presente desde el Antiguo Testamento. En Números 14:28, Dios le dice a Moisés que transmita este mensaje al pueblo. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Puedes imaginarlo? Lo que ellos dijeron se convirtió en lo que Dios permitió. No porque Él estuviera de acuerdo con su incredulidad, sino porque el lenguaje que usamos autoriza lo que se manifiesta en nuestra vida. El pueblo de Israel se quejó, dudó, habló derrota, habló muerte. Y esas palabras se volvieron un muro entre ellos y la tierra prometida. No fue un enemigo externo el que los detuvo, fue su propia boca. Eso debería llevarnos a temblar, porque muchas veces, sin darnos cuenta, somos nosotros mismos los que frenamos nuestras bendiciones. No por falta de fe, sino por exceso de palabras equivocadas. Jesús reafirma este principio en Marcos 11:23 con una autoridad impresionante. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Notas el énfasis?
lo que diga. Porque la fe no solo se piensa, se confiesa. Y aquí está la clave. Nuestras palabras no son neutras. Cada declaración lleva una carga espiritual. Lo que dices con tus labios, si está alineado con fe y verdad, tiene poder de mover montañas. Pero si tus palabras están saturadas de miedo, duda o queja, pueden levantar murallas invisibles que te impiden avanzar. ¿Cuántas veces has dicho cosas como, esto nunca va a cambiar, seguro me va a salir mal, yo no soy capaz, Dios no me escucha? Cada una de esas frases es como un candado que pones sobre tu propia vida. No lo ves, pero lo sientes, porque el mundo espiritual responde a tus palabras. Tu atmósfera se contamina o se limpia, se cierra o se abre, según lo que confiesas. Por eso es tan urgente aprender a hablar con intención, con reverencia, con fe, no desde el impulso emocional, sino desde la convicción espiritual. Una persona madura en la fe no habla por hablar, sabe que cada frase puede activar ángeles o autorizar ataques. Sabe que con sus palabras puede bendecir a sus hijos o transmitirles temores, que con su boca puede abrir oportunidades o cerrar ciclos antes de tiempo. Esto no es magia, es autoridad. La autoridad que viene de estar alineado con la palabra y el corazón de Dios. Porque cuando hablas lo que Él dice, cuando declaras lo que Él promete, cuando te niegas a repetir frases de muerte, aunque todo esté en tu contra, entonces los cielos responden, se mueven, se abren, y no se trata solo de declarar lo bueno, se trata de declarar lo verdadero. Hablar en fe no es negar la realidad, es proclamar la realidad superior del reino, es decir, sí, estoy pasando por prueba, pero Dios es fiel. Sí, hay dolor, pero su gracia me sostiene. Sí, hay obstáculos, pero Él hará camino donde no lo hay. Ese tipo de lenguaje rompe cadenas invisibles. Hoy el Espíritu Santo te llama a revisar tu confesión, no como un ejercicio religioso, sino como un acto de responsabilidad espiritual. ¿Estás activando los cielos o cerrándolos con tus propias palabras? ¿Estás sembrando vida con tu boca? ¿O estás repitiendo maldiciones sin darte cuenta? Puedes comenzar a cambiar esto ahora. Decide hoy que tus palabras serán coherentes con lo que crees, que hablarás alineado con el reino, que usarás tu lengua como llave para abrir bendiciones, para traer consuelo, para afirmar la verdad. Porque cuando tu boca se sincroniza con el cielo, tu vida se alinea con los planes de Dios. Y eso lo cambia todo. Cuando comienzas a hablar en línea con la verdad de Dios, cuando tus palabras se convierten en llaves y no en cadenas, entonces empiezas a notar algo que no se puede ocultar: el impacto visible de una lengua transformada. Porque el cambio en el lenguaje no se queda en lo invisible, no es solo una decisión interna, es un fruto que se manifiesta en todas las áreas de tu vida. Después de orar como el salmista en Salmos 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Algo se activa en el mundo espiritual y en tu atmósfera cotidiana. Las palabras dejan de ser simples sonidos y se convierten en canales de bendición, orden, restauración, favor. Lo que antes era caos en tus relaciones comienza a sanar. Lo que antes era tensión en tu entorno empieza a llenarse de paz. Y esto no es teoría, son testimonios reales. Personas que, al comenzar a cuidar su boca, vieron cómo su matrimonio fue restaurado, cómo sus hijos se volvieron más receptivos, cómo la ansiedad se fue reduciendo, cómo la presencia de Dios se volvió más tangible. No fue un cambio externo. Primero, fue un cambio en el lenguaje que reordenó el mundo alrededor, porque tu boca es un portal, un punto de acceso. Puede ser una puerta al cielo o una grieta por donde entra la oscuridad.
Cuando es transformada, todo lo que sale de ella empieza a tener peso eterno. Ya no hablas desde la carne, hablas desde la comunión. Ya no repites patrones tóxicos, ahora siembras vida, verdad, paz. Uno de los efectos más evidentes de una boca santificada es la restauración de relaciones rotas. Donde antes había gritos, hay comprensión. Donde antes había ironía, ahora hay ternura. Donde antes había silencios hirientes, ahora hay palabras que sanan. La familia lo nota, los amigos lo sienten, el entorno responde, porque una lengua transformada no solo cambia lo que se dice, cambia cómo se vive. Otro efecto es el aumento de la paz interior. Cuando dejas de declarar derrota, de murmurar, de hablar desde el miedo, el alma respira. La mente se libera. El corazón se estabiliza, porque tus propias palabras dejan de ser enemigas internas y se vuelven aliadas espirituales. Y cuando eso pasa, la presencia de Dios encuentra reposo en ti, no porque Él se haya alejado antes, sino porque tú le abriste el camino con lo que, dices, muchos buscan unción, buscan poder, buscan respuestas, pero descuidan su lengua. No entienden que la boca es uno de los primeros lugares donde el Espíritu Santo quiere operar. Porque si no puede confiarte palabras, ¿cómo te confiará revelaciones? Si no puede confiarte conversaciones, ¿cómo te usará para ministrar a otros? Y esto no significa hablar siempre con solemnidad o sin alegría. Significa hablar con propósito, que incluso tu humor edifique, que incluso tu corrección sane, que incluso tu silencio glorifique a Dios. Una lengua transformada no es una lengua reprimida, es una lengua libre bajo gobierno celestial. Hoy puedes comenzar a experimentar ese impacto. No necesitas esperar semanas ni años. El primer fruto aparecerá cuando decidas rendir tu boca por completo, cuando digas, Señor, que cada palabra que salga de mí tenga tu sello, tu aroma, tu intención. Esa simple oración puede abrir un torrente de transformación a tu alrededor, porque al final la lengua no fue creada para destruir, sino para bendecir. Y cuando vuelve a su diseño original, todo lo que toca comienza a florecer. Tu casa, tu alma, tus relaciones, tu fe. La boca santificada es una lámpara encendida en la oscuridad, y tú estás llamado a ser esa lámpara, hablar como alguien que ha estado con Dios, declarar como alguien que ha visto su gloria, bendecir como alguien que ha sido sanado. Ese es el impacto real de una lengua transformada. No solo cambia tu discurso, cambia tu vida. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho de ti. Muy pocos lo hacen. En un mundo que vive con prisas, donde todo se consume a medias y la mayoría abandona a mitad del camino, tú permaneciste. Elegiste quedarte, escuchar, abrir tu espíritu y dejar que Dios te hablara, incluso cuando el mensaje confrontaba. Eso te convierte en parte de los pocos que no se conforman con lo superficial. Tú no solo quieres saber, tú quieres ser transformado. Y por eso quiero felicitarte. No simplemente por terminar un video, sino por demostrar que dentro de ti hay hambre de santidad. Un deseo real de vivir una fe coherente, profunda, encendida. No todos llegan tan lejos, pero los que lo hacen llevan una marca diferente. Porque no basta con decir que se es cristiano. Hay que demostrarlo incluso con lo que se dice. Durante esta travesía fuiste confrontado con verdades que muchos ignoran, pero que tienen el poder de cambiar el rumbo de tu vida espiritual. Palabras, frases, expresiones que quizás considerabas inofensivas, pero que ahora sabes que llevan consigo peso, poder y consecuencias. Entendiste que hablar no es un acto neutro, que tu lengua no es simplemente una herramienta para comunicar, es un altar que debe ser consagrado. También aprendiste que lo que sale de tu boca revela lo que realmente habita en tu corazón, que la lengua tiene poder para edificar o destruir, bendecir
o contaminar, liberar o encadenar. Fuiste guiado a mirar hacia adentro, a descubrir qué trono gobierna tu interior y cómo tus palabras pueden estar alineadas con el cielo o, sin darte cuenta, con las tinieblas. Y más aún, fuiste invitado a un cambio práctico, a disciplinar tu forma de hablar, a rendir tu boca al Espíritu Santo, a convertirte en una voz que consuela, exhorta, edifica y profetiza. Porque cuando permites que Dios toque tus labios, todo tu entorno empieza a ser transformado. Las relaciones sanan, la paz se instala, la presencia de Dios se vuelve tangible, tu fe se fortalece. Lo que viste aquí no fue solo información, fue una llave espiritual, una oportunidad de cambiar no solo lo que dices, sino también cómo vives. Porque cuando tu boca se alinea con Dios, toda tu vida comienza a fluir en su propósito. Ahora quiero que me dejes saber que has llegado hasta este punto, no por orgullo, sino como un acto de compromiso, de fe viva, de testimonio. Comenta esta frase poderosa y sencilla: mis palabras honran a Dios. Con esa frase sabré que formas parte de los que no abandonan, de los que llevan el fuego hasta el final, de los que están siendo transformados de verdad. Y antes de que sigas con tu día, déjame decirte algo crucial. Necesitas compartir este mensaje, no porque yo lo diga, sino porque esta palabra puede ser la respuesta que alguien está esperando. A veces, lo que cambia la vida de una persona no es una predicación en un púlpito, sino un video enviado en silencio por alguien que obedeció al impulso del Espíritu. Tú puedes ser ese alguien. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, no por rutina, no por costumbre, sino porque este lugar puede convertirse en tu refugio espiritual. Aquí hay palabra, hay dirección, hay verdad, y quien se alimenta bien se fortalece. ¿De qué sirve buscar a Dios si no llenas tu alma con lo que Él dice? Suscribirte es como plantar tu bandera en este altar digital y decir: yo quiero más de Dios, yo quiero seguir creciendo, yo quiero mantener mi fuego encendido. No seas de los que solo miran, sé de los que participan, de los que caminan con propósito, porque cada video como este es una chispa que puede encender tu espíritu o avivar el de alguien más. La reflexión final que te dejo es simple pero profunda. Tus palabras son semillas. Lo que siembras con tu lengua, lo cosechas con tu vida. Si siembras crítica, cosecharás conflicto. Si siembras queja, vivirás frustración. Pero si siembras fe, verdad, esperanza, edificación, verás frutos de gloria. Has llegado al final. Y ahora lo más importante no es lo que aprendiste, sino lo que harás con lo que aprendiste. Habla como alguien que ha estado con Dios. Declara como quien ha sido tocado por el cielo. Y nunca olvides, una boca transformada siempre anuncia una vida que ha sido redimida.